Muy buenos días. Hoy nos encontramos en un nuevo episodio de este podcast para ti. Espero que se encuentren bien a todas las personas que nos acompañen el día de hoy. Sean bienvenidos a este episodio. Hoy hablaremos de un tema bastante interesante, aunque tal vez un poco desconocido para algunos y conocido para otros. Y bueno, nos preguntamos, ¿qué de importante tiene este tema en la vida de las personas? Como sabemos, todos en algún punto de nuestras vidas vamos a trabajar en negocios, empresas o incluso otros tendrán sus propios negocios, donde tendrán que ver por proteger a sus compañías y quienes lo integran de riesgos legales. Es por ello que el tema principal que abordaremos en este capítulo será el derecho corporativo y el derecho empresarial. Así que, si eres estudiante, si tú eres trabajador o emprendedor y apenas te estás adentrando a estos temas, te invito a que nos acompañes para que puedas relacionarte con ellos y tener un panorama más despejado. Y si no lo eres, pero te interesa el tema, acompáñanos. Ahora, para tener una guía, un orden y un seguimiento del programa, los temas que se abordarán son los siguientes. 1. Conceptos del derecho empresarial y derecho corporativo. De igual manera, su aplicación y contenido, la actividad empresarial, naturaleza, finalidad y elementos. Como segundo tema y muy importante, estaremos platicando acerca de las principales disciplinas que inciden en la conformación del derecho corporativo y el derecho empresarial. También así del constitucional, del mercantil, del civil, del procesal, del laboral, del fiscal y del contable. Y por último, pero con unos temas muy importantes y muy interesantes, también hablaremos acerca de los actos y sujetos del comercio, las personas impedidas para el comercio, los comerciantes extranjeros y las obligaciones de los comerciantes respectivamente. Y como no puede faltar, para darle seguimiento a todo este programa, me gustaría que conocieras al equipo que estará con nosotros en esta ocasión. Tenemos a la licenciada Ana, también contamos con la presencia de la licenciada en Derecho Mercantil, Montserrat. Tenemos también a la licenciada en Derecho Fiscal, Pamela. Y también contamos con la presencia del licenciado en Derecho Mercantil, Isaí, y su conductora, Amairani. Ahora sí, comencemos con este podcast. Hola, mucho gusto, mi nombre es Ana. Para empezar con el programa, el primer tema que se abordará como calentamiento hablará acerca del concepto del derecho empresarial y corporativo, además de otros puntos adicionales para poder comprender mejor el tema. Así que comenzamos. Nuestro tema general es el derecho empresarial y corporativo. Como primer punto tenemos el concepto de derecho empresarial y el corporativo. El derecho empresarial resulta ser la columna vertebral para el soporte normativo de una empresa y para la existencia misma del empresario, que requiere de un lugar para desarrollar sus ideas, anhelos y proyectos. El derecho empresarial nos habla de las normas jurídicas, usos y costumbres que regulan a la empresa. Actúan dependiendo si el fin común que se persigue es privado o público. Con el derecho corporativo nos dice que considera a los sindicatos como parte de las corporaciones, lo que da vida al derecho sindical. El derecho corporativo es un conjunto de pactos, reglamentos, contratos colectivos elaborados por los
sindicatos en la fase autónoma normativa del derecho de trabajo. El derecho corporativo habla del conjunto de normas jurídicas que regulan agrupaciones humanas llamadas corporaciones. Su finalidad es ser proyectada en diversa naturaleza legal, especialmente en el área laboral, administrativa y comercial. Tenemos el segundo punto, que es aplicación y contenido. El derecho corporativo está integrado por normas de carácter instrumental y tiene como contenido un conjunto de normas cuyo objeto es organizar la intervención del Estado. Existe la forma directa o indirecta, a través de los órganos públicos, sindicatos y corporaciones. Estas atienden la formación de la tutela jurídica para los interesados. El tercer punto es la actividad empresarial. Se define como actividad empresarial al conjunto de acciones que realicen los empresarios organizando el trabajo personal y el capital por cuenta propia. Su finalidad es crear, distribuir bienes o servicios destinados a sus consumidores y usuarios, ya sean estos finales o no. En el tema de naturaleza, tenemos que la actividad empresarial se conoce como el régimen fiscal conforme al cual pueden pagar sus impuestos todas las personas físicas que se dediquen a las siguientes actividades. Algunas de las actividades que tenemos es el comercial, el industrial, que es el que extrae, conserva y transforma materias primas. El agrícola, en esta entrarían las actividades de siembra, cultivo, cosecha que no hayan sido objeto de transformación industrial. En ganaderas se encarga de la cría y engorda de ganado, aves de corral y animales que no hayan sido objeto de transformación industrial. De pesca es la que incluyen la cría, cultivo y cuidado de la reproducción de toda clase de especies marinas y de agua dulce. Tenemos también el silvícola, que se encarga del cultivo de los bosques o montes, así como la cría, conservación y restauración. Hola, mi nombre es Monserrat. El siguiente tema a abordar será la finalidad y los elementos de una actividad empresarial. Bueno, como primer punto tenemos finalidad de la actividad empresarial. Finalidad es conseguir beneficios de la organización, tanto financiera como productiva y administrativa. Se convierte en un elemento clave para intentar lograr la maximización de beneficios. La finalidad de alcanzar los objetivos marcados con la mayor eficiencia posible. Dentro de las características fundamentales de las empresas se encuentra que son identidades programadas con pertenencia en el tiempo. Consta de una estructura para que las mismas empresas cumplan con su misión institucional, para la cual fueron creadas. Deben regular y determinar sus actividades y fijar niveles o la jerarquización para la toma de decisiones. Estas están orientadas hacia el logro de objetivos de las empresas, las cuales fueron creadas con una misión y deben fijar y lograr una serie de objetivos determinados para lograr dicha misión. Bueno, un ejemplo de lo anterior son las casas productoras de eventos artísticos, como lo que son conciertos, obras de teatro, obras musicales, productoras y distribuidoras de películas, así también compañías de banquetes, eventos familiares, promotoras de servicios, agencias de viajes, talleres de reparación, etc. Bueno, de igual manera, el propósito de actividades empresariales consiste en utilizar los recursos disponibles para conseguir la mayor eficacia y eficiencia y economía de los bienes y de servicios que la gente necesita y desea. Para que ustedes puedan comprender un poco de este concepto, se los resumiré que debemos utilizar todos los recursos disponibles, como son los recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales, recursos técnicos, entre otros, para poder cumplir con lo que estamos dedicados y cumplir los objetivos y metas
que la empresa posee. Así también cumplir con esa misión que desde un principio quedó fundamentada. Bueno, pasamos al siguiente tema, que son los elementos. Elementos de la empresa. La creación de una empresa supone tener que pesar acerca de los instructivos necesarios para la actividad planeada. Puede desarrollarse las teorías clásicas sobre la empresa. Nos habla de la existencia de 3 elementos esenciales para ello. La primera es la tierra. Como factor productivo ha sido durante muchos años el factor clave. Hoy utilizamos el término tierra como un sentido global, incluyendo el conjunto de recursos naturales, pero sin que la organización pueda funcionar. Podemos citar un ejemplo como puede ser el agua y la energía, ya que sin ello no podía funcionar nuestra empresa. El trabajo. La empresa no puede funcionar sin el esfuerzo y la dedicación de los seres humanos. Entendemos por trabajo que el esfuerzo que realizamos las personas para crear bienes o prestar servicios dentro de una organización empresarial incluye como tanto el trabajo físico como el trabajo intelectual. Dentro de este factor productivo incluimos tanto el trabajo que se desarrolla en el empresario, tanto quien coordine los recursos materiales humanos de la empresa, como el trabajo que desarrollan los asalariados. Bueno, la empresa puede cumplir con los objetivos y metas establecidas, son importantes que de la empresa y de la organización, pero sin el grupo de personas, sin los bienes económicos y sin la organización, no podríamos hacer nada de ello, así como también el impacto ambiental, ya que sin ello no podríamos, o más bien, no podría funcionar la empresa. Los elementos de la empresa son extensos, pero nosotros nos enfocamos en el cliente y en el consumidor, ya que sin ellos no sería posible que nuestra empresa funcione, porque el cliente es quien compra el producto y el consumidor es quien lo utiliza. Pero sin ninguno de ellos no puede ser posible ninguno de estos casos. De igual manera, el capital es uno de los elementos principales para la organización. Se denomina así un conjunto de bienes o derechos que posee la empresa, y se incluyen dentro de su patrimonio. El capital está formado tanto como bienes inmuebles, como fincas, solares, edificios, naves, como por también bienes muebles. Dentro de los bienes muebles podemos destacar tanto el capital financiero como dinero, bonos, acciones, como el capital técnico que está formado en los instrumentos que se utilizan en la producción. Mención relevante precisa dentro del capital llamada propiedad industrial. Según Rodrigo Uría, la propiedad industrial engloba el nombre comercial, que es el que identifica al empresario o la empresa que ejerce una actividad empresarial. La marca, que es el signo o medio que distingue los productos de una empresa o mercado. La empresa se puede registrar en el registro de propiedad industrial. El patente es un derecho o uso de explotación que tiene un particular o empresa sobre un invento. La legislación española establece que como requisito indispensable para que disfrute este derecho. Esto se puede hacer una inscripción en el invento del registro de propiedad industrial. Así también denominamos signos distintivos del empresario, de la empresa o del establecimiento y los productos o servicios que sean objeto de actividad empresarial, nombre comercial, marcas, productos de empresas, servicios, rótulo de establecimientos y por otro lado están determinadas las creaciones intelectuales, patentes, invenciones, modelos de utilidad, dibujos industriales y artísticos, según Uría. Derecho mercantil, Parcel Bonds. Y como lo antes mencionado, los clientes son las personas físicas o jurídicas que nos compran los productos. Así también son parte esencial de nuestros elementos de la empresa. Hola, mi nombre es Pamela Nay. Es un gusto que nos acompañes el día de hoy.
El siguiente tema a abordar son las principales disciplinas que inciden en la conformación del derecho corporativo y el derecho empresarial, en las cuales destacan el derecho civil, mercantil, constitucional, administrativo, procesal y por último el laboral. A continuación explicaré las antes mencionadas. El constitucional. Aquí nos dice que fuertes vínculos unen al derecho corporativo y empresarial con el constitucional, a partir del reconocimiento de la libertad de asociación, que le da base legal a su existencia y forma. Por ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga, en su artículo 9, el grado de garantía individual al derecho de asociarse pacíficamente bajo cualquier objeto lícito, mas es exclusivo de los ciudadanos mexicanos hacerlo para fines políticos. Cuando se habla de derecho constitucional, hablamos de las leyes que nos rigen a todos, ya que es parte de la misma Constitución. Ese derecho está relacionado con el derecho corporativo y empresarial, ya que al existir una entidad, ésta se conforma por individuos que gozan de los derechos mismos que están regulados por el derecho constitucional, es decir, por la misma Constitución. Como siguiente tema tenemos el derecho mercantil. Nos dice que en cuanto a su relación con el derecho mercantil, el derecho corporativo y empresarial regula la actividad tanto de personas físicas como de personas jurídicas, colectivas que hacen de su ocupación principal la actividad comercial, y también regulan todos los actos de intermediación de toda clase de bienes, mercaderías y servicios, además de los procedimientos judiciales y arbitrales que se utilizan para dirimir controversias mercantiles. Este derecho, como su nombre lo dice, está encaminado a todo lo que tenga que ver con el mundo empresarial. Cuando nosotros vendemos o se realiza una transacción de negocios y por lo tanto existe el comercio. Precisamente el derecho mercantil es el que nos dirá cómo realizar todos aquellos negocios de manera correcta. Esto es con el fin de no realizar alguna venta, como dirían por ahí, debajo del agua. Yo considero que antes de realizar cualquier tipo de negocio, primero deberíamos verificar que sí esté dentro de la ley. Civil. Tanto el derecho empresarial como el corporativo guardan una relación intrínseca con el civil, debido a que éste estudia a la persona jurídica del ente moral y es la base de las obligaciones contractuales que posteriormente van a ser retomadas por el derecho mercantil. El derecho civil en el mundo empresarial nos servirá para protegernos. Por ejemplo, usted se preguntará, ¿cómo es que me protegerá? Veámoslo así. Un ejemplo tan claro como es cuando se tiene una relación con la empresa y viceversa. Al usted prestar sus servicios en esa empresa, adquiere obligaciones y derechos. Todo esto se ve reflejado en nuestro contrato de trabajo, como lo son las prestaciones de ley y cómo estará constituido o integrado su sueldo. De la misma forma le dicen que su contrato de trabajo es por un tiempo determinado. El ejemplo es que vamos a suponer que un día a usted le dicen que de la noche a la mañana está despedido, pero su contrato todavía no termina. A pesar de eso, también le dicen que solo lo compensarán si usted firma su renuncia voluntaria. Bueno, en este punto entra lo que es el derecho civil, ya que para empezar no le están diciendo por qué lo despiden, es un despido injustificado, y existe una violación al contrato de trabajo que ambos firmaron, es decir, la empresa usted. Precisamente para que este tipo de situaciones no pasen es que existe el derecho civil, pues él se encargará de regular las relaciones civiles que se tengan. Derecho procesal. El derecho procesal sirve para conocer la forma en la que se deben llevarse a cabo diversos métodos establecidos en la norma para la adecuada tramitación de asuntos sobre la materia con la que se vincule. Es muy fácil para conocer la forma en la que debe de llevarse a cabo un requerimiento, una notificación, ofrecer y desahogar pruebas, promover un medio de defensa o hasta la sustentación de un juicio de amparo. Este derecho más que nada nos ayuda a resolver los problemas o desacuerdos que puedan existir en las empresas con los trabajadores. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa. Continuando con más disciplinas del tema, tenemos las siguientes. 1.4.5. Laboral. El derecho laboral tiene como elemento de estudio a los sujetos del derecho corporativo y empresarial, en su aspecto colectivo, esto con el fin de proponer el mejoramiento de sus condiciones, intereses y categoría laboral. Aquí podemos entender que es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre el trabajador y el patrón, el contrato de trabajo, las condiciones de trabajo,
tales como la jornada laboral, el salario, los días de descanso, las vacaciones, entre otras. De igual modo, las formas de determinación de la relación laboral y la seguridad social. Así, para poder garantizar un ambiente de trabajo favorable y un rendimiento eficaz. Otra disciplina es la de 1.4.6, el fiscal. El derecho empresarial y corporativo tiene relación con el derecho fiscal desde el momento en el que el empresario, para obtener la autorización del Estado y poner en funcionamiento su empresa, corporación, compañía o negocio mercantil, debe cumplir con una serie de trámites que implican el pago de contribuciones económicas, que se denominan derechos, impuestos, etc. Aquí podemos deducir que también se conoce como derecho tributario, y entendemos que el derecho fiscal es una rama del derecho público que también entra dentro del derecho financiero y estudia las normas jurídicas a través de las cuales el Estado, digamos que ejerce su poder tributario con el propósito de obtener de las particularidades ingresos monetarios que sirvan para cubrir el gasto público. Esto, claro, con un fin en común. También encontramos que dentro del ordenamiento jurídico de estos mismos ingresos públicos se puede acotar un sector correspondiente de los ingresos tributarios antes mencionados, y básicamente es por su importancia dentro de la actividad financiera del Estado. También ha adquirido un tratamiento sustantivo. En pocas palabras, abarca y actúa en cuanto al cumplimiento de obligaciones, como los pagos correspondientes y de la obtención de beneficios fiscales. Por último, tenemos al 1.4.7, el contable, que nos dice tiene como fin llevar el registro de sus ganancias y pérdidas. El empresario requiere la asistencia de un profesional en la disciplina contable que elabore la documentación de sus ingresos y egresos e informe sobre su estado financiero. Aquí, en pocas palabras, hace referencia a un aspecto fundamental. Un aspecto fundamental de lo que, pues, para que una persona con un negocio pueda llevar una buena administración de su capital, es recomendable que tenga asesoría o ayuda de la parte contable, sea una persona con la profesión, etc. Y bueno, estamos llegando al cierre de este gran programa, pero antes de eso quería compartir con todos ustedes y explicarles acerca de estos últimos 3 temas tan importantes por abordar, comenzando por los actos y sujetos del comercio. Bueno, de acuerdo a este tema que vamos a comenzar a abordar, tenemos que el autor Quevedo Coronado nos menciona acerca del comercio. Él nos dice que el comercio es una actividad lucrativa consistente en la intermediación directa o indirecta entre productores y consumidores de bienes y servicios para facilitar y promover la circulación de la riqueza. Por otra parte, también tenemos lo que el autor Corona Cabrera nos dice, que es el comerciante es la persona cuya actividad se encuentra regulada por las leyes mercantiles y puede intervenir en el comercio como productor, distribuidor e intermediario de mercancías y servicios. Y bueno, así es. Como lo platicábamos, una parte muy esencial en nuestras vidas pues es el comercio. Y bueno, ¿esto qué significa o de qué se trata? Como se los comentaba yo, el comercio es una actividad en la cual hacemos un intercambio. Nosotros damos dinero y los comerciantes nos ofrecen los productos que nosotros necesitamos más bien. Y bueno, un ejemplo muy común que podemos llegar a ver o nosotros mismos llegamos a hacer
es cuando vamos al mercado y le pedimos a un comerciante que nos venda verduras. En este caso, él nos ofrece ese producto que nosotros estamos necesitando, que son las verduras, y nosotros le pagamos y le damos el dinero. Es ahí en donde estamos haciendo un intercambio y es a lo que nosotros le llamamos comercio. ¿Ok? Espero y pues hasta ahí nos vayamos entendiendo. Bueno, de igual manera, pues el comercio no solo lo podemos realizar de forma personal, incluso también a través de plataformas donde podemos adquirir estos productos o servicios. También esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque ya la vivimos. A lo mejor no lo teníamos tan en cuenta, pero todos durante la pandemia del COVID lo llegamos a hacer. Por ejemplo, no podíamos salir, entonces ¿qué hacíamos? Muchas veces pedíamos la comida por internet, por redes, por teléfono. ¿Y qué hacíamos? Pedíamos nuestra comida, llegaba el repartidor, nos las dejaba o nos las entregaba y nosotros a cambio de eso le dábamos el dinero. De igual manera, estamos haciendo un negocio, pero a través de las plataformas que tenemos a la mano. Esto sí, pues forma parte de un método de subsistencia humano que nosotros llegamos a tomar, a hacer debido a la pandemia, debido a que pues no podíamos salir y tuvimos que buscar métodos o alternativas pues para tener lo que nosotros en esos momentos ocupábamos. Y bueno, como ya lo estamos platicando, hablamos acerca del comercio, pero también es de suma importancia saber quiénes son aquellas personas impedidas para el comercio. De acuerdo al Código de Comercio, con la fracción número 1, tenemos a los corredores. En este caso, los corredores son los auxiliares del comercio, ya que su actividad es de orden público. En la fracción número 2 tenemos los quebrados que no hayan sido rehabilitados. Estos son quienes no pierden sus derechos civiles, pero sí la administración y disposición de sus bienes. Y en la fracción número 3 también tenemos que son aquellos, y bueno, esto también, la fracción número 3, de acuerdo al Código de Comercio, son los que por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, incluyendo en estos la falsedad, el peculado, el cohecho y la concusión. Entonces, bueno, como ya lo escuchamos, a veces nosotros creemos que pues todas las personas podemos manejar el comercio. Comúnmente eso es lo que se sabe, pero la realidad es que existe ese porcentaje que no puede realizarlo. Y bueno, no exactamente por alguna razón en específica, pero teniendo algún impedimento o algún problema legal que pues no se lo permita. También, como lo platicábamos en otras ocasiones, una de las razones más importantes en este caso que los corredores, los notarios públicos, los sindicatos no lo pueden realizar, puesto que sería una competencia desleal. Sin embargo, los quebrados sin rehabilitar, a estas personas les llamamos así ya que tuvieron la oportunidad, pero o sin embargo tuvieron una quiebra. Y los sentenciados por delitos contra la propiedad, pues ellos por fraudes que llegaron a cometer, por delitos penales o por tráfico de influencias. Y bueno, con respecto al tema de los comerciantes extranjeros, de acuerdo al Código de Comercio, un comerciante extranjero es la persona física que puede ejercer el comercio y le son aplicables los procedimientos y requisitos establecidos en la legislación mercantil, sin más limitaciones que las dispuestas por las leyes en cuanto al derecho. Y bueno,
¿Esto qué es lo que nos quiere decir? Así es, ellos igual tienen el derecho, simplemente les son aplicados los mismos procedimientos y los requisitos que se establecen dentro de la legislación mercantil. Y bueno, por último, vamos a hablar acerca de lo que es un tema muy importante también, que son las obligaciones de los comerciantes. En este caso, de acuerdo al artículo 16, todos los comerciantes, por el hecho de serlo, están obligados. En la fracción número 1 del Código de Comercio nos menciona que se deroga. En la fracción número 2 nos menciona que a la inscripción en el registro público de comercio de los documentos cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notorios. En la fracción número 3, de acuerdo al Código de Comercio, nos dice que a mantener un sistema de contabilidad conforme al artículo número 33. En la fracción número 4, de acuerdo al Código de Comercio, nos menciona a la conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del comerciante. Y bueno, como ya lo veníamos hablando acerca de este tema, también las obligaciones son indispensables dentro de los comerciantes, y esto se debe a que ellos su principal fuente son pues los consumidores. En este caso, todas las personas que adquirimos algún producto o servicio. Es así que debe existir una interacción que sea respetuosa para ambas partes. De igual manera, que los productos o servicios que se ofrecen sean adecuados para la sociedad. Y bueno, para cerrar este tema, lo haremos a través de las conclusiones generales de cada uno de los presentadores que estuvo con nosotros. Como conclusión, en este podcast abarcamos puntos muy importantes del derecho empresarial y corporativo. Empezando por sus conceptos, nos dimos cuenta que existe una diferencia entre el derecho corporativo y empresarial, aunque van de la mano porque trabajan para la formación de una empresa. También mencionan las necesidades y el impacto en el mundo empresarial, teniendo ya conocimiento de sus bases como la regulación, la protección, los derechos y obligaciones que se intervienen en lo laboral. Es importante conocer estos temas, ya que profesionalmente nos sirve de ayuda, ya en caso de que entremos a trabajar en una empresa, tengamos una idea del tema y nos encarguemos de tener una persona eficiente para el cargo que ayude a llevar al pie de la letra las normas, así como a salir de circunstancias que se nos lleguen a presentar. Cuando queramos emprender un negocio, debemos de conocer todo lo legal para ejercer positivamente sin romper ninguna regla. Nosotros como emprendedores, tanto colaboradores, y así crecer laboralmente y económicamente, logrando los objetivos establecidos. Otro punto importante es el régimen fiscal empresarial, que aplica para todas las personas dedicadas al comercio o servicio, sin importar el nivel de ingreso que tenga cada uno de los contribuyentes. De esta manera, los contribuyentes de este régimen se desempeñan en restaurantes, cafeterías, cocinas económicas, tiendas de abarrotes, escuelas o ferreterías, entre otras actividades. Los contribuyentes registrados en este régimen deben realizar declaraciones mensuales y anuales. Es así como conclusión que para la creación de nuestra empresa o asesoramiento en alguna, requerimos estrategias legales, asesoramientos y un buen abogado en conocimientos fiscales, laborales, civiles, entre otras, aunque también es importante el conocimiento nuestro y experiencias de aprendizajes. Bueno, con ustedes de nuevo. Soy Monse y mi conclusión es que la actividad empresarial en la que las acciones permiten alcanzar representando los objetivos y metas, utilizando todos nuestros recursos disponibles en nuestra organización,
donde nuestros elementos fundamentales son el recurso humano y el recurso financiero. Así también existen varias disciplinas dentro del derecho corporativo y empresarial, donde cada uno de estos ramos son importantes en la empresa, ya que con una nos lleva a la otra. La empresa debe funcionar de manera legal y firme. Al hablar de empresa pensamos en derecho civil, mercantil, constitucional, administrativo, procesal y laboral. Al juntar todo esto, podemos lograr un buen funcionamiento de las organizaciones. Bueno, me queda clara la gran importancia del conocimiento de los elementos necesarios para construir una empresa, porque para ser honesto no tenía idea que se necesitaban para cumplir los elementos tan específicos para no corromper las reglas. Podemos concluir que el derecho corporativo y el derecho empresarial están relacionados, ya que ambos comparten muchos aspectos. En primera, ambos están encaminados a una organización. En esta, los dos se aplican. En segunda, la organización está conformada por colaboradores, que cuentan también con derechos, de ahí su relación con el derecho constitucional. De la misma manera, ambas buscan algún beneficio en la empresa, como el corporativo que forma parte de los sindicatos. A lo largo de este podcast podemos escuchar que no solo hablamos de derechos, sino también de la actividad empresarial como es, por ejemplo, cómo obtener los mayores beneficios utilizando los recursos del cual la empresa posee. Las disciplinas relacionadas son muchas, pero considero que no se nos debe olvidar el derecho fiscal, ya que la empresa siempre paga impuestos, y el derecho laboral. Como ya mencionaba, la empresa cuenta con colaboradores y son ellos los que hacen la misma. Por último, se me hizo algo muy interesante conocer qué tipo de personas no pueden realizar actos de comercio. Uno pensaría que es algo fácil de deducir, pero ya vimos que no es así. Considero que estos temas son de utilidad para aquellos que entran al estudio de las corporaciones o del derecho, ya que ambas forman parte de un todo. ¡Hey! Estoy aquí de nuevo, y para poder ir terminando este programa, ya estando en lo último que son las conclusiones, les platicaré mis aprendizajes y opiniones de lo comentado y aprendido en esta plática. Desde mi punto de vista, esta información abordada es muy interesante. ¿Por qué? Pues para tener una excelente organización legal dentro de la empresa. Debemos de conocer cómo se conforma el derecho empresarial y corporativo. Las empresas siempre contarán con disciplinas jurídicas con el fin de apoyar legalmente a estas. Y estas disciplinas, como ya habíamos mencionado, son parte del derecho corporativo y empresarial. E igual que como pudimos notar, existe una diferencia entre el derecho corporativo y empresarial. Claro, sin dejar de lado que tiene una correlación con un fin en común. Podemos entender el derecho empresarial como aquel que se encarga de estudiar las empresas, de regular su comportamiento y actividades de la empresa. Y por parte del derecho corporativo, que por el tipo de actividades que desarrolla, es el que se encarga de manejar el control de la formación, la planeación, la organización también y la operación de la empresa. Ahora, con esto, al momento de hablar u oír de empresa, pensaremos en los derechos antes mencionados: el civil, el mercantil, constitucional, administrativo, el procesal y el laboral. Y al juntarlos, logran el buen funcionamiento de las organizaciones. No obstante, muchas personas que no conocen lo básico acerca del tema pueden llegar a confundir fácilmente esto. Y como bien sabemos, se crean ideas erróneas, pensando que resulta fácil, cuando realmente implica una exhaustiva recopilación de información. Ya para poder acabar por mi parte, y hablando como estudiante, cuando queremos emprender un negocio, en mi caso siendo ingeniero de gestión empresarial en un futuro, debemos de conocer todo lo legal para ejercer positivamente, ejercer lo que es positivamente, tanto nosotros como emprendedores como con los colaboradores, y así crecer laboralmente, obviamente también económicamente.
y esto logrando los objetivos establecidos previamente y creciendo profesionalmente, pero también personalmente, porque no todo es dinero, también es desarrollo personal y aprender de los errores en conjunto con otras personas. Sería todo por mi parte. Gracias por su tiempo prestado y nos veríamos pronto. Adiós. Y bueno, como conclusión, esta información que compartimos fue muy interesante. Abarcamos puntos que quizá no se mencionan constantemente, o incluso a través de los ejemplos o de las explicaciones personales que llegamos a dar, se pudo entender aún mucho mejor el tema. La parte del comercio es muy común, pero podemos llegar a creer que no está basada en códigos, en artículos y demás, que cualquier persona es libre de realizarla y que posiblemente no exista alguna ley que los ampare. Es por eso que quisimos que la audiencia que se encuentra aquí y nos escucha le pueda quedar más claro este tema y de igual manera que pueda aplicarlo en su vida cuando sea necesario. Agradezco de forma personal por el tiempo brindado y por querer seguir aprendiendo a través de las personas invitadas sobre estos temas que estaremos teniendo en este programa. Muchas gracias. Y bueno, hemos llegado al final de este podcast. Estoy muy agradecida con cada una de las personas que nos acompañan y de igual manera quien nos escucha por tomarse el tiempo de asistir y compartir con nosotros este gran tema. De igual, ojalá pronto nos vuelvan a acompañar en los próximos episodios que saldrán. Y así, sin más que agregar por el momento, es como damos por finalizado este podcast, despidiéndonos hasta un futuro próximo programa. Gracias por su tiempo y buena suerte.